Buenas tardes, mi nombre es Carlos Jimmy Cáceres y esta vez les hablaré de la evolución de Nintendo. Para empezar, tenemos que saber qué es Nintendo. Nintendo es una empresa multinacional de videojuegos fundada el 23 de septiembre de 1889 por Fusajiro Yamauchi, que desde 1975 se ha dedicado a la producción de software y hardware para videojuegos, creciendo progresivamente hasta convertirse en la compañía más exitosa de la industria de los videojuegos. Este sujeto aquí presente es Shigeru Miyamoto, el actual presidente de la compañía Nintendo, quien ha desarrollado un sinfín de consolas y accesorios, que sale acompañado junto con el eslogan habitual de Nintendo, el cual son Mario y Luigi, de los cuales hablaremos a continuación. Estos son los hermanos Bros, Mario y Luigi, quienes han estado en constante rivalidad con Sonic, quien es el eslogan de Sega. Comenzaré hablándoles del personaje principal de la compañía Nintendo. Este personaje es Mario. Mario es un fontanero que siempre cae en el mismo problema: rescatar a la princesa Peach del cruel y malvado dinosaurio Bowser Escupefuego, quien con la ayuda de su hermano Luigi, su fiel corcel dinosaurio Yoshi y su acompañante Toad andan consola por consola tratando de salvar a esta princesa. El objetivo de presentarles estos personajes es para que con el paso de la evolución de estas consolas vean cómo estas han ido evolucionando con el tiempo. Como podemos ver en este organigrama, Nintendo se ha dado la tarea de crear un gran número de consolas. Comenzaremos con lo que era la serie de Game & Watch, que pues el símbolo de este juego portátil era el que conocemos ahora como Mr. Game & Watch. Estos en realidad consistían en 59 juegos electrónicos portátiles con un único juego que se podía jugar en una pantalla LCD. Además, podían ser relojes y alarmas. Siguiendo con el organigrama, nos podemos ir a dos distintos ramos, que vendrían siendo las consolas portátiles, como el Game Boy, o las consolas de escritorio, como el Nintendo. Comenzaremos con el Game Boy, que fue la primera videoconsola portátil. Este tuvo su auge gracias al juego llamado Tetris, que pues supongo que ya todos deben de conocer. Esta videoconsola se manejaba por medio de cartuchos semi-rectangulares. En realidad esta consola era algo pesada, grande y ocupaba 4 pilas AA, lo cual lo hacía algo costoso. Pues como pueden ver, los juegos eran en blanco y negro y eran totalmente planos, o sea 2D. Entre ellos se encuentran los conocidos como Mario o Zelda, que fueron los que tuvieron más éxito en estas videoconsolas. Siguiendo con el orden, tenemos el Game Boy Pocket, que vendría siendo prácticamente lo mismo que el Game Boy, pero como le dice la palabra, viene siendo un Game Boy más pequeño, o de bolsillo. La ventaja de este Game Boy es que solo ocupaba 2 pilas AAA, lo cual lo hacía ventajosamente menos costoso, y pues al igual que se podía llevar a cualquier parte en la bolsa de tu pantalón. A continuación, tenemos una gran evolución en las consolas portátiles, pues tenemos lo que es el Game Boy Color. Pues este Game Boy pues vendría siendo prácticamente lo mismo que los anteriores, pero pues como otra vez la palabra lo dice, ahora este era totalmente a color. Como podemos ver, los cartuchos eran los mismos, pero la ventaja de este es de que podía usar los cartuchos anteriores y ahora pues los nuevos a color, que esos ya no se pueden usar en el Game Boy anterior. Pues como podemos ver, tenemos los mismos títulos como Zelda o Mario, pero pues como se puede ver o apreciar, ahora son totalmente a color. Uno de los accesorios o aditamentos que considero importante mencionar es el famoso Game Boy Cámara, que pues se podría decir que fue la primera cámara portátil que existió. Pues esta, aunque no tenía una gran resolución, pues podías tomar fotos con ella y jugar. Pues en sí fue un gran avance que yo considero y que proporcionó un poco de tiempo de diversión para las personas. Siguiendo tenemos ahora lo que es el Game Boy Advance, que este fue otro gran salto por parte de Nintendo. Los cartuchos ahora eran más pequeños e igualmente la consola era más compacta y la pantalla más alargada. Como ya sabemos era color, pero la diferencia entre este fue que ya manejaba un poco lo que era la tercera dimensión, lo cual pudo crear juegos más completos y más largos. Siguiendo tenemos el Game Boy Advance SP, que en realidad hubiera preferido que sacaran este en vez de hacer que miles de personas compraran el anterior Game Boy para que luego salieran con este y decir de que tenía luz integrada y que aparte se podía cargar solo.
Pues en sí eran los mismos juegos, pero pues con las ventajas ya antes mencionadas. Siguiendo tenemos lo que es el Game Boy Advance Micro, pues que en realidad no tuvo mucho éxito, punto. Continuando tenemos lo que es el Nintendo DS, pues que este también revolucionó un poco la industria, puesto que pues este ya era touch, siguiendo un poco más con las tendencias actuales en la moda. Sus cartuchos eran pequeños y cuadrados y pues contaba con las características de los demás, pero a este se le sacaron más accesorios y los juegos ahora en vez de jugarse en solo una pantalla eran dos y totalmente en 3D. Continuando tenemos a una de las primeras consolas que ahora eran de escritorios, que es el Nintendo. Pues el Nintendo en sí pues fue un gran avance, aunque pues sus cartuchos eran algo grandes. En sí los juegos eran 2D, pero eran a color y en sí eran bastante entretenidos. Fue una buena consola hasta que llegó la que le siguió, ¿verdad? Siguiendo tenemos una de las mejores consolas, una de las mayores evoluciones en Nintendo, que es el Super Nintendo. En sí, pues sus cartuchos eran rectangulares y más pequeños, pero lo que le diferenció fue que su control ahora contaba con más botones y de que ahora la mayoría de los juegos eran multijugador. Pues en sí sus gráficos eran bastante mejor, sus colores eran más, sí, más realistas, más bonitos. Y pues los juegos eran mucho más largos y emocionantes. Continuando tenemos al que se le conoce como Nintendo 64, que fue otra gran evolución por parte de Nintendo, pues este manejaba juegos en 3D y su control pues tenía un gran contenido de botones. Pues en sí los cartuchos eran más pequeños, manejó lo que eran las memorias para guardar los juegos y pues en sí los juegos eran mucho más largos, mucho más coloridos, más extremos y sobre todo el multiplayer era mucho mejor. A continuación tenemos lo que es el GameCube, un super salto cuantitativo exponencial cuántico poderosamente de evolución que fue el GameCube, que como sabemos es cúbico, lo que lo hizo estar a la moda. En sí sus juegos eran en disco, lo que lo hacían tener una mayor capacidad, lo que en sí los juegos eran mucho más largos y más atractivos. También utilizaba lo que era la memory card para guardar los juegos. En sí los juegos eran totalmente en 3D, mucho más coloridos y muchos más extremos. Eran mucho mejor que todos los anteriores. ¿Por qué? Porque ahora se usaban en forma de disco. En sí fue recrear los juegos anteriores, pero en una mejor calidad. Y pues en sí el control era más atractivo, puesto que los botones eran más cómodos. Y aquí fue cuando se empezó a emplear lo que era el multiplayer en una forma más genial. Bueno, por último tenemos al revolucionario Wii. Pues de que lo que lo hacía más emocionante es de que del hecho de estar sentado jugando con un control, ahora este obligaba a las personas a pararse e interactuar con la pantalla por medio de sensores de calor. Pues en sí, la característica de esta consola es de que los juegos eran más llamativos, no tanto en color y jugabilidad, sino en que ahora podías mover aparte de los pulgares uno que otro brazo. Pues en sí, eso es todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo podcast. Adiós.